Muy bien, vamos a comenzar con lo siguiente, que va a ser nuestro módulo número 1, la introducción a Team Foundation Server y su administración. Vamos a comenzar por ver cuál es el Application Lifecycle Management, o bien llamado ALM. Vamos a ver qué es esta parte del desarrollo. Vamos a ver cuál es el proceso de este manejo. Vamos a ver qué es Team Foundation Server y el proceso de desarrollo y Team Foundation Server. Vamos a comenzar por ver todas las tareas que debemos de realizar antes de comenzar con el manejo de la aplicación. Básicamente vamos a tener varias fases dentro del mismo. Uno de ellos es el plan y el seguimiento, en el que vamos a capturar todo lo que es importante para nuestros clientes, agregar todos estos seguimientos al progreso de nuestro proyecto y establecer un proceso para el monitoreo de la calidad para permitir a los miembros del equipo cumplir satisfactoriamente los requerimientos que tiene el software para nuestro cliente. La fase de diseño, vamos a diseñar la funcionalidad a través de las diferentes herramientas que podemos utilizar de Visual Studio, generando diagramas de arquitectura para comunicar la información crítica acerca del software a todo nuestro equipo. La fase de desarrollo nos va a permitir generar y escribir unidades de testeo para establecer desarrollos que van a ser debugueados, comúnmente definido como la fase de debug, para ver qué es lo que tenemos mal. Vamos a establecer dentro de nuestra aplicación las herramientas que son integradas con el resto del modelo de la aplicación. De esa manera podemos entender rápidamente cuál es el progreso que tiene nuestro desarrollo. En la fase del build, vamos a poner nuestra aplicación a construirse, utilizando las herramientas integradas de Visual Studio 2010 para que todo nuestro equipo pueda tener construido el proyecto con los requerimientos que van a permitir que funcione al 100% nuestro software. La fase de testeo es correr en forma manual o a través de usuarios pues diferentes testeos, por ejemplo un testeo de estrés, cargar la aplicación, manejar a usuarios para que vean cuáles son las fallas que podemos tener, que a veces se nos pasan por ahí cuando estamos desarrollando. Y por último la fase del deploy, para establecer ya dentro de un ambiente de desarrollo, de producción, todo lo que hemos realizado. Esta fase del Application Lifecycle Management puede llevarse muy bien a cabo utilizando una metodología de Microsoft, que es la Microsoft Foundation Framework Solution, la cual puedes encontrar de hecho dentro de las páginas de Microsoft para que puedas acceder rápidamente al contenido de las mismas. Como te comentaba, el Microsoft Solution Framework te permite tener una metodología de seguimiento de una aplicación. Dentro del TechNet puedes obtener toda la información referente a qué es el Microsoft Solutions Framework. Es simple y sencillamente una metodología de Microsoft para darle seguimiento a un proyecto de tecnologías de la información. Y obviamente se define en varias fases. La fase de planeación, la fase de visionamiento, la fase de desarrollo de bases de datos de aplicación, la fase del deploy, operaciones y demás. Te recomiendo que le des un vistazo si todavía en tu empresa no tienen una metodología para lo que es el seguimiento de las aplicaciones. Es una herramienta excelente de Microsoft para tomar 100% el Application Lifecycle Management. Ahora bien, dentro de Visual Studio, el Application Lifecycle Management, o bien llamado ALM, nos permite integrar varias herramientas para su manejo. Podemos integrar otros aspectos de la aplicación, también por ejemplo con Office para llevar algún seguimiento del plan, o con Visual o con Project para llevar ahí también los proyectos que se van referenciando cada uno de sus desarrolladores. Las herramientas que tenemos son el Microsoft Test Manager, el cual te permite manejar y ejecutar casos testeados dentro de Visual Studio y crear un manejo físico o virtual de desarrollo. Visual Studio Premium, que te permite una herramienta totalmente completa para desarrollo, para simplificar también aplicaciones y su construcción de las mismas, además de una codificación avanzada, de bugueo, acceso a bases de datos, herramientas de testeo que te permiten hacer de forma escalable aplicaciones de alta calidad. Y Visual Studio Ultimate, el cual te simplifica el desarrollo y las soluciones
dándote un muy bajo riesgo, dado que tienes herramientas para cada fase del life cycle, todo el ciclo de vida que puedes estar manejando, desde diseñar y hacer testeos, así como el deployment, además de que dentro de Visual Studio Ultimate también puedes utilizar tus diagramas de UML, o bien analizar tu software existente utilizando las herramientas que nos provee Visual Studio Ultimate. Puedes definir tu propia arquitectura de software y validar el diseño a través de Team Foundation Server. Son las herramientas que nos permiten tener una interacción completa con el Application Lifecycle Management. En la tablita que tienes en la pantalla, en la diapositiva, puedes ver de una forma completa cada uno de estos en qué es más fuerte. Por ejemplo, Team Foundation Server es muy bueno en el plan y seguimiento, en el desarrollo, en el testeo y en el build, no tanto así en el diseño. Para el diseño podemos tener Visual Studio Ultimate, como decíamos, para manejar, por ejemplo, casos de uso de UML. Y así, las herramientas se pueden ir complementando unas con otras. Uno de los problemas más comunes que tenemos como desarrolladores o administradores de desarrollo es entender qué es Team Foundation Server. Team Foundation Server es una aplicación que nos permite dar un manejo y un seguimiento a todo el ciclo de vida de un proyecto, dándonos controles de versiones para establecer cuál control es el bueno. Nos permite generar un sistema y herramientas y medidas para el manejo de los proyectos dentro de la organización. Con una licencia de Team Explorer podemos ver y actualizar datos en Team Foundation Server utilizando el denominado Team Web Access. Visual Studio y otras herramientas integradas de desarrollo pueden accesar algunas de estas herramientas sin la licencia para el Team Explorer utilizando el browser simple y sencillamente. Obviamente que depende del modelo de licencia que obtienes y esto puede cambiar la forma y el entendimiento de las formas en las que podemos estar entrando dentro de Team Foundation Server. Entonces realmente no es que no podamos accesar sin la licencia, es simplemente que con la licencia podemos tener otras partes dentro del desarrollo. Y bueno, ¿quién utiliza Team Foundation Server? Pues dependerá del proceso. Hay muchos tipos de usuarios involucrados dentro del proceso de desarrollo. Esos usuarios pueden tener roles específicos, por ejemplo, arquitectos, desarrolladores, ingenieros, testeadores, manejadores del programa o del proyecto, gerentes, auditores, administradores de las bases de datos, administradores de la red. Cada usuario va a tener una interacción diferente con Team Foundation Servers, además de que los requerimientos para cada uno puede ser también diferente. Hay que estar un poco familiarizados con los roles y las funciones de cada una de las personas que están involucradas en el desarrollo para dar una mejor administración de la infraestructura de Team Foundation Server. Ahora bien, Team Foundation nos va a proveer de un repositorio central con muchas herramientas para permitir a los usuarios colaborar entre cada uno de sus roles, así como recursos de control, seguimiento de bugs, construir constructores de diagramas, testeadores, etc. Cada uno va a tener su parte dentro de Team Foundation Server. La versión completa de Team Foundation Server soporta versiones de control, trabaja a través de hacer seguimientos y algunas cosas que están incluidas como el testeo automatizado, el Virtual Lab Deployment y el Architecture Validation, por decir algunos. Puedes definir cuáles son los nuevos componentes que vas a tener dependiendo de cada una de las licencias que contengas también. Recuerda, aquí no estamos hablando de cuál es el licenciamiento, ya para eso pues puedes ver los white papers de Microsoft para saber cuál es cada uno de estos. Vamos a darle entonces ahora una sobrevista a lo que es nuestro Team Foundation Server, su modelo de objetos y todo lo que vamos a tener dentro del mismo. Hay que analizar siempre el deployment óptimo para Visual Studio Team Foundation Server y saber si va a cumplir con las necesidades del negocio. Algunas veces Team Foundation Server puede quedarle muy grande el saco a la empresa pequeña en la que lo queremos implementar. Hay que tener muy en cuenta también algunos modelos de terminologías. La aplicación lógica, la aplicación de datos, la aplicación o capa de clientes para Team Foundation, el lugar en donde va a estar establecido estas capas, quién va a construir, en qué computadora se va a hacer, cuál va a ser corriendo el ambiente y si va a tener algún proxy
implementado para nuestra aplicación. Obviamente hay que también tener en cuenta la interacción entre estas entidades. Debemos saber qué web service, qué base de datos y qué otro modelo de objetos estamos utilizando para saber en qué lugar o en qué puerto de la red no estamos violando protocolos. Muchas veces llegamos a implementar Team Foundation dentro de una red ya implementada y muchas veces no sabemos cuáles son las políticas que tiene esa red, por lo cual es muy interesante y muy importante entender los modelos que vamos a estar manejando dentro de Team Foundation. Uno de estos modelos es entender justamente los componentes y las terminologías. La aplicación, la capa de aplicación, la capa de datos y la capa de clientes. Cada una de esas capas lógicas son partes del Team Foundation. Estas capas pueden ser establecidas todas en el mismo servidor o pueden ser establecidos en diferentes servidores. La capa del cliente nos está referenciando a las herramientas o aplicaciones en las cuales está generando el cliente información para su aplicación y son utilizadas para manejar proyectos así como para manejar partes del proyecto. La capa de aplicación se va a referir directamente a los servicios que está corriendo la capa del cliente para accesar a la información en la capa de datos. Esto ya lo debemos de saber todos, ¿no? Solamente hay que tener en cuenta que estamos incluyendo el Team Foundation Servers, Web Services, SharePoint Services y Reporting Services. La capa de datos se refiere totalmente a la parte operacional de almacenamiento de datos, el cual va a estar residente en SQL Server. La capa de datos estará accesible también vía web, utilizando la capa de servicios de aplicación, que es el Team Project Collection. Es la organización primaria o la unidad organizacional primaria para todos los datos de Team Foundation Server. Las colecciones pueden incluir uno o más proyectos de equipo. Los servidores físicos pueden tener uno o más colecciones de proyectos para Team Foundation Server y puede estar hosteando a muchas colecciones de Team Project. Ahora bien, Team Project es el punto central para que tu equipo comparta las actividades que son requeridas para el desarrollo específico de software o de un producto. Puede ser una simple interfase. Los Team Projects están organizados dentro de Team Project Collections. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener una bolsa con canicas adentro. El Team Foundation Administration Console es el lugar centralizado para el manejo y la administración de Team Foundation Server. Podemos manejar desde aquí usuarios, permisos, podemos generar Team Projects, Team Collections y además también podemos manejar y administrar el SharePoint Web Applications que se van a utilizar dentro del desarrollo. Vamos a poder crear y manejar Virtual Labs y revisar el estatus del servidor. Básicamente nuestra herramienta en la que vamos a estar trabajando todo. Server Accounts son las cuentas o cuentas con el que el web service y las aplicaciones de Team Foundation se están utilizando. Team Foundation Server requiere cuentas de servicio para realizar ciertas operaciones a través de los servidores en la parte web. Esos servicios o esas cuentas de servicios pueden tener o deben tener requerimientos específicos. Por ejemplo, de seguridad, quién puede hacer o quién no puede hacer. Los productos de SharePoint son todas las partes de software que nos van a permitir un manejo escalable de la plataforma de colaboración dentro del desarrollo basado en aplicaciones web. Podemos incluir uno o más aplicaciones de tipo SharePoint como parte de nuestro equipo de desarrollo, de nuestra parte de desarrollo de Team Foundation Server. Para incluir una o más de esas aplicaciones debemos instalar y configurar Team Foundation Server Extensions para los productos de SharePoint y debes de configurar esos permisos a través dentro de todo el desarrollo. Es muy importante tener eso en cuenta. Debemos de instalar y configurar Team Foundation Server Extensions for SharePoint Products para poder utilizar esta parte. La parte de SQL Server y SQL Reporting Services es el software que vamos a utilizar para darnos el almacenamiento de la base de datos como si fuera una base de datos de OLAP y para las aplicaciones de tipo e-commerce. SQL Server también nos va a permitir toda la plataforma de Business Intelligence para la integración de datos a través de Integration Services, Analysis Services y, algo muy importante, Reporting Services. De esta manera podemos almacenar ahí nuestros reportes y estarlos corriendo en forma rápida y efectiva. SQL Server va a ser el lugar de almacenamiento de Team Foundation Server. Puedes opcionalmente incluir un servidor que corre SQL Server con Reporting Services si quieres generar en forma automática los reportes del proyecto que estamos manejando.
Es muy interesante entender los componentes y la terminología dentro de Team Foundation Server. Número 1, vamos a comenzar por la parte de la topología, lo cual va a incluir cuántos y en dónde están los servidores que están corriendo los componentes de Team Foundation que han sido establecidos, el tráfico en la red, cuánto tráfico en la red pasa entre los clientes de Team Foundation Server y Team Foundation, y los servicios que deben ser dentro de Team Foundation Server, los métodos de autenticación y autorización, considerar qué componentes en qué servidor independiente está corriendo, cuáles son las partes de seguridad que debemos de diferenciar entre autenticación y autorización para que el usuario pueda entrar en forma rápida y correcta. El primer elemento del deployment son la parte de seguridad. ¿Cómo voy a establecer dentro de mi equipo de desarrollo y quién y cómo se van a poder conectar para poderse comunicar? La meta aquí es habilitar las conexiones entre el cliente y el Team Foundation y Team Foundation Server, y limitar y prevenir otros intentos de conexión. Team Foundation Server va a depender de ciertos puertos y servicios para que ellos puedan funcionar. Puedes asegurar y monitorear estos puertos para cumplir ciertas reglas de negocios y de seguridad que se necesitan. Debemos de permitir el tráfico para Team Foundation Server para que pase entre los clientes de Team Foundation hacia el servidor que tiene los componentes lógicos de la aplicación y la capa de datos para Team Foundation Server. Las computadoras con Team Foundation Build y clientes remotos que están utilizando Team Foundation Server Proxy. Por default, Team Foundation Server es configurado para utilizar el puerto de HTTP para estos servicios. Puedes hacer el deploy de Team Foundation Server en un Active Directory ya establecido o en un workgroup. La ventaja es que Active Directory te va a dar más seguridad preconstruida para que trabajes a través de tu grupo. Puedes utilizar el Active Directory para darle una seguridad más alta a tu deploy para Team Foundation Server. Por ejemplo, puedes configurar el Active Directory para prevenir nombres duplicados de las computadoras, para que así alguien malicioso no intente ponerle el mismo nombre dentro de un workgroup y entrar y pues así que hackearte tu red de una forma muy simple. Debemos de entender que podemos configurar Team Foundation Server para soportar Kerberos para una autenticación mutua dentro del cliente y del servidor después de que has instalado Team Foundation Server. Recuerda, hay una cosa muy importante, no debes de configurar ninguna base de datos o conexiones a base de datos entre Team Foundation Server y SharePoint Products para utilizar SQL o autenticación de SQL, dado que no es un método de autenticación seguro de Windows. Si vas a conectar bases de datos, el nombre de usuario y el password deben de ser correspondientes a una cuenta de administrador, el cual se envía en una forma sin encriptación. Si vas a necesitar integración de seguridad, el método de Windows Integrated Authentication y sus protocolos nos permitirán una información de identidad más segura. Esta la puedes hacer a través del Internet Information Server. La autorización, Team Foundation Server va a autorizar todo basado en grupos de usuarios dentro de Team Foundation. Esos permisos serán directamente asignados tanto a usuarios y a grupos, y los permisos de esos usuarios y grupos pueden ser heredados a través de otros grupos dentro de Team Foundation Server. Los usuarios y los grupos de Team Foundation pueden ser usuarios locales o grupos de un Active Directory, o pueden ser ambos. Team Foundation Server está preconfigurado con grupos por default dentro del servidor, con colecciones y niveles de proyecto. Tú puedes llenar estos grupos además de agregar usuarios individuales. De cualquier manera, puedes encontrar más fácil el manejo si tú generas estos grupos utilizando el Active Directory y sus grupos. Tomando esta forma de hacerlo, puedes manejar membresías de grupo y permisos de una forma más eficiente a través de múltiples computadoras o aplicaciones, como por ejemplo los SharePoint Products y SQL Server. Cuando vas a desarrollar la configuración de SharePoint Services y de Team Foundation, debes de configurar los permisos para usuarios y grupos también dentro de Reporting Services, para si es que quieres integrar Reporting Services. Dentro de Team Foundation Server puedes establecer permisos para cada proyecto, para cada colección a través de todo el deployment en nivel servidor. En forma adicional, algunos permisos son garantizados por default para cualquier usuario del grupo que agregues a Team Foundation Server, como por ejemplo la validación de usuarios y el browser o la búsqueda
de información dentro de Team Foundation Server. Entonces hay que tener cuidado ahí. Recuerda que no hay que dar de alta a cualquiera. Hay que tener también en cuenta el modelo de objetos. El modelo de objetos para Team Foundation Server te va a permitir utilizar las capas lógicas de Team Foundation para comunicarte a través de los integradores de software y otras partes que van a customizar la funcionalidad de Team Foundation Server. El modelo de objetos es para cuando estás generando código y lo vamos a hacer a través de algunas APIs con diferentes interfaces. Algunas interfaces pueden ser el Version Control Object Model, el Team Foundation Build Object Model. Por una referencia más grande del modelo de objetos de interfaces y de la API que tienes dentro de Team Foundation Server, te recomiendo visites tu manual, dado que vienen varias. Y de hecho, para información detallada, puedes utilizar el SDK de Visual Studio para tener un desarrollo o un entendimiento más completo de las APIs. Todos esos son los términos, las partes de topología y demás cosas que debemos de tener en cuenta dentro de Team Foundation Server. Entonces es bastante interesante esas cuestiones. Muy importante, y recuérdalo, en el método de autenticación, no utilizar métodos de autenticación SQL Server. En todo caso, recuerda que SQL Server te permite el método de autenticación Mixed, en el que puedes utilizar tanto usuarios de Windows como usuarios de SQL. Ese sería el método correcto de autenticación. Pero recuerda que en todo caso, el usuario va a seguir entrando a través de métodos de autenticación de Windows, no de SQL. Eso es muy importante porque a veces ya en el desarrollo nos llega a fallar ese pequeño detalle y por ese pequeño detalle tenemos que hacer otra vez la implementación de la seguridad. Cuando hablamos de tu rol del administrador dentro del proceso de desarrollo, el administrador de Team Foundation se viene a ser una parte muy importante dentro de todo el desarrollo, dentro de la ingeniería de IT, dentro del manejo de programas y administración. No importa cuál sea el background, el conocimiento previo que tú tengas dentro del desarrollo o dentro de la administración, un administrador de Team Foundation va a necesitar toda la ayuda dentro del proceso de desarrollo y del expertise técnico para hacer un deploy para Team Foundation Server. No es necesario para un administrador de TFS tener un entendimiento completo de la programación, pero sí debe de saber cómo, o debemos de saber cómo el TFS soporta las necesidades del desarrollador. También debemos de saber entender cuál es el ciclo de vida tradicional de una aplicación y cómo ayudar a esos administradores para un mejor entendimiento de las herramientas que van a poder ellos tener disponibles dentro de Team Foundation Server. Básicamente, el administrador de TFS no debe de ser nuestro mejor desarrollador. Eso es una regla más bien administrativa del negocio. No puedes hacer que tu mejor desarrollador se convierta en el administrador. Y puede ser ahí un poco contradictorio, y sin embargo no lo es. Tu mejor desarrollador va a producir mejor código y mejores aplicaciones de una forma más rápida. Si lo subtraemos de ese desempeño que él tiene y lo dejamos como administrador de TFS, lo vamos a distraer de sus tareas primordiales. Pero sí es muy importante también entender que el administrador, si no tiene que ser el mejor desarrollador, sí debe de tener cierto concepto del desarrollo y cierto concepto del Process Lifecycle Manager, pero no debe de ser como que nuestro mejor desarrollador. De hecho, muchas empresas utilizan como administrador de TFS a un administrador de red. Y es que está bien. Al fin de cuentas, no importa el background del administrador de TFS, sí importa cómo va a administrar sus organizaciones, cómo va a contribuir él al manejo de la aplicación y a su seguimiento, sus skills de comunicación, la facilidad que él tenga para comunicarse con todos los miembros del equipo, y que entendamos y él entienda de una forma muy clara las herramientas disponibles en TFS. Vuelvo a hacer hincapié en que este curso no es para hacernos un expertos de Team Foundation, pero sí es con toda la intención de que como administradores tengamos todas las herramientas para comenzar con la ayuda a los desarrolladores sobre el proceso y el manejo del ciclo de vida del desarrollo. De esta manera podemos configurar a un administrador, por así decirlo,
para que él tenga todo lo necesario de entendimiento de lo básico de una red, de instalación de software, instalación de hardware, entendimiento de cuáles son los principales soportes para el administrador de TFS, y que ya en una forma posterior él se vaya formando como administrador completo de TFS. Pero sí, básicamente debe tener lo principal de bases de datos, lo principal de redes, instalación de software, instalación de hardware y los principios de entendimiento de cómo es el ciclo de vida de las aplicaciones. No tiene que ser nuestro mejor desarrollador, eso es algo definitivo. Tratemos de no cometer ese tipo de errores. Ahora bien, hablando específicamente de la parte de seguridad, un administrador de TFS necesita tener un entendimiento comprensivo de lo que es la seguridad de Windows, los diferentes tipos de grupo, las mejores manejas de cuenta, las mejores prácticas, seguimiento de políticas, etcétera, así como seguridad de la base de datos y seguridad de red. Tener el entendimiento de cómo se hace cada uno de estos procesos, cuáles son las partes principales de todo esto para llegar a la mejor utilización del TFS. Recuerda que el TFS no es una herramienta de desarrollo, es una herramienta de administración de desarrollos, de proyectos, de grupos, de equipo. Por lo cual, este administrador de TFS debe tener los conocimientos más que de desarrollo, de administración y de manejo de redes y de bases de datos. Algo adicional y muy importante que debemos de tomar en cuenta es el impacto de la arquitectura de TFS, la topología, el tamaño del servicio, la red y la base de datos. Para hacer el deploy de TFS, el administrador requiere entender la topología necesaria para la organización en donde va a ser expuesto el TFS, el tamaño del servidor, el impacto en la red actual, los requerimientos de base de datos, las ubicaciones de los usuarios y cómo todo esto va a estar impactando el deployment de la topología del TFS. Más adelante en el módulo número 2 vamos a ver justamente sobre la planeación y la instalación de Team Foundation Server 2010 y vamos a discutir cuestiones de hardware, software y la topología de la red típica para implementarlo.